candidata presidencial de RN y la UDI, Evelyn Matei, va a presentar algunas medidas administrativas para los primeros meses de su gobierno, donde menciona lo que recién estábamos diciendo, lo del crimen organizado, la crisis hídrica, el crecimiento económico y la eficiencia del gasto del Estado, algo que ella ya ha dicho, que hay que recortar el presupuesto en 6.000 millones de dólares, el gasto más bien del fisco. Para hablar de esto y más, tenemos con nosotros al diputado de RN, Diego Schalper, a quien le agradecemos enormemente nos responda a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, le saludamos. Hola Claudia, hola Gerardo, buenos días. Muy buenos días. Voy a partir, antes de que pongamos foco específicamente, digamos, en el despliegue más bien programático y de ideas de Michelle Bachelet, ¿cómo cambia el escenario para ustedes en Chile Vamos, teniendo ya al menos una de las candidatas puesta ya en cancha, que es Carolina Toa, y la salida de escena de Michelle Bachelet? Sí, bueno, primero saludar a los que nos están escuchando. A ver, en lo que a mí respecta, el desafío sigue siendo el mismo. ¿Cómo usted construye una hoja de ruta para lograr una alternancia en el poder? Me parece que las medidas que se van a presentar hoy de la tarde van en esa dirección. Obviamente, cualquiera que está escuchando sabe que la única que concita la mayoría desde la oposición es Evelyn Matei, por lo tanto, desde ese punto de vista, nuestra tarea es seguir fortaleciendo su posicionamiento, sus posturas, su programa. Y en ese sentido, que nadie se equivoque, el oficialismo va a llevar un candidato y ese candidato va a tener un piso que es el que hoy día representa el presidente Gabriel Boric, Claro. porque va a ser el candidato de continuidad. Uh-huh. Yo creo que, y espere, entiéndame bien lo que voy a decir, Gerardo, Claudia, esto no ha terminado todavía, porque la aspiración original era que Carolina Toá fuera la candidata del socialismo democrático, es decir, del PS-PPD. Todo indica que eso no va a ser así. Yo observo que el Frente Amplio no está conforme con la decisión, por lo tanto yo creo que vamos a tener algo así como una peregrinación a Maipú. No es que estamos empezando la Semana Santa, pero yo creo que vamos a tener algo como eso, o sea, vamos a tener un flujo de dirigentes intentando convencer al alcalde de Maipú, y eso da cuenta de que Carolina Toá no concita el apoyo del actual oficialismo y que por lo tanto esto está recién comenzando para ella. Ahora, hay un punto de Conchalpen, que para el oficialismo puede ser a favor tener una primaria. Una primaria implica tener, ¿no es cierto?, candidatos desplegados por 2 meses casi, frente a una candidata como Evelyn Matei, que no logra convencer a los otros líderes de derecha de lograr una primaria. Es decir, podría generarse aquí también, ¿no es cierto?, un desnivel en términos de apariciones públicas, de despliegue de ideas, porque claro, Carolina Toá no tiene hoy el apoyo del Partido Socialista, que ha sido, como usted bien dice, una nota, digamos, a destacar, pero aquí podría haber un conjunto de figuras que permitirían que el oficialismo desplegara ideas, proyectos, programas, o sea, estoy pensando incluso en visibilidad. Mire, yo no lo veo así por 3 razones. Lo Ya. primero es que la ministra Toá va a tener que dar cuenta del que sin duda es hoy día el peor índice del gobierno, que es seguridad y migración. No lo digo yo, lo dicen los ciudadanos. Usted le pregunta a los ciudadanos cuál es el principal problema y cuál es la evaluación que tienen del gobierno. El principal problema es precisamente aquel que estaba a cargo, Carolina Toá, por lo tanto, yo creo que eso va a ser siempre un problema para ella. Esa primaria va a ser bastante nutrida. Yo ya no sé quién más se suma, porque la verdad es que se suma uno al día. Y cuando usted tiene una primaria tan nutrida, puede pasar que una candidata termine ganando con un porcentaje muy bajo, entonces la sensación que queda es que termina siendo más un problema que un aporte, ¿no? Y yo creo que lo otro que va a ser interesante es que si sigue como está el panorama, yo creo que vamos a tener una competencia bastante ácida dentro del oficialismo, a diferencia de lo que pasa en Chile Vamos. En Chile Vamos la candidata nuestra está totalmente perfilada, lidera las encuestas hace 2 años, da cuenta de que es la única que concita las mayorías, y nuestra gran tarea, y última frase, es que el resto de las oposiciones se den cuenta que en este panorama tenemos una oportunidad inédita desde el retorno a la democracia de llegar con una mayoría parlamentaria al poder. Y por lo tanto ahí los otras oposiciones, yo los invito a hacer una reflexión, mirar este panorama y darse cuenta que la responsabilidad que tenemos de ofrecer un proyecto con gobernabilidad y con capacidad de hacer los cambios que nosotros creemos está a la vuelta de la esquina y lo tenemos que tomar. Diputado Diego Schalper, con respecto a la no competencia de Michelle Bachelet, varios en la derecha lo habían visto, aquí lo había hecho Cristian Montt, que veía que evidentemente en el papel era la carta más competitiva que tenían, más que un alivio para ustedes. Entonces usted resalta que es un problema para la misma oposición, o oficialismo, perdón. No, mire, yo creo que es un alivio para la democracia cristiana. Porque si iba Michelle Bachelet, la democracia cristiana no iba a tener alternativa sino tener que ponerse en el mismo paraguas con el Partido Comunista.
lo cual hubiese sido una tremenda noticia para Jimena Rincón, Andrés Joanet y lo que ellos han construido en el Centro Democrático. Pero yo veía que Michelle Bachelet tenía evidentemente algunas cosas a favor del sentido del posicionamiento, pero también generaba dificultades en el panorama del oficialismo. Y para serle franco, Gerardo, si me permite, yo crecí en mis tiempos universitarios escuchando a Gabriel Boric en la Universidad de Chile, porque somos coetáneos, criticando con mucha dureza a Michelle Bachelet y lo que representaba a los 30 años. Que el legado del presidente Boric hubiese sido, que la candidata presidencial hubiese sido Michelle Bachelet, para esa generación era básicamente el debacle final de lo que ha sido su proyecto político. Piense usted que en lo que va a terminar el gobierno del presidente Boric es fortaleciendo la Constitución de 1980, fortaleciendo el uso de la fuerza por parte de Carabineros, fortaleciendo el crecimiento económico. Acuérdese usted que un embajador que tienen hoy día en Brasil decía que ellos iban a llegar a incorporarle inestabilidad al sistema, y en el proceso constitucional que ellos defendían, hicieron doctrina a nivel mundial. Con ¿Se abre un problema para el Frente Amplio? Usted decía que iba a haber peregrinación a Maipú. ¿Se abre para ello un problema ahora? Porque varios lo veían como Michelle Bachelet, un muy buen comodín para ello evitarse un problema, es decir, encabezar un posible fracaso en una campaña presidencial y quedar bien aspectados para un siguiente periodo. O sea, yo creo que la expresidenta les da un segundo aire para estar 4 años en la oposición, echarle la culpa una vez más al socialismo democrático de la derrota, y ellos volver en gloria y majestad en 4 años más, ya sea digamos, con cualquiera de los dos apellidos que terminan con C, Bodanovich o Boric, ¿no? Entonces, yo creo que ese cuadro ya se desapareció. Yo creo que nuestra tarea es ahora consolidar el liderazgo de Evelyn Matei. Yo vi puros ceños fruncidos cuando renunció la ministra Toá en el Frente Amplio, por lo tanto yo sé que no están conformes con eso y por lo tanto van a salir a buscar un candidato. Y nuestra tarea es seguir en lo mismo, es construyendo una candidatura con vocación de mayoría que sea capaz de cambiar el rumbo en Chile y hacerse cargo. Y lo que vamos a plantear hoy día en la tarde, una frase, ¿Sí? Hoy día en la tarde vamos a hacer cuáles son las medidas que va a implementar Evelyn Matei si gana los primeros 90 días en migración, en materias sociales tan importantes como salud y educación, en crimen organizado, y por lo tanto nosotros vamos a seguir en eso, hablando del futuro del país, que es lo que nos están pidiendo los chilenos. Sí. Diputado Diego Chalpen, diputado de Renovación Nacional. Ok, ya escuchamos su análisis respecto de la oposición, de los que están al frente, pero también hemos visto en los últimos días la enorme distancia y grieta que se mantiene entre Evelyn Matei, Johannes Kaiser y José Antonio Kast. En una entrevista el domingo pasado, Johannes Kaiser decía que ellos no se ve para nada alineado o aliado con ustedes, porque son una derecha que está pactando con Amarillo, que se está moviendo al centro. Hemos visto cartas, ¿no es cierto?, de presidentes de partidos de esa derecha que los trata de derecha cobarde. Vamos también, digamos, a lo que está pasando con ustedes, porque efectivamente Evelyn Matei hoy día, como foto de hoy día, las encuestas la ponen sobre, pero he escuchado voces, hablar con algunas personas de la UDI que están preocupadas porque sienten que de alguna manera podría estar generándose aquí un desgaste, un congelamiento en ella como tendencia al alza. ¿Le preocupa a usted? Mire, yo lo veo distinto. Primero, estamos en un escenario distinto al del 2019, donde estábamos en un clima de polarización. Hoy día nuestro electorado quiere votar por alguien que gane, que concite el 50+1, no que haga, digamos, algo así como testimonial. O sea, Kast hoy día, con eso me dice que Kast hoy día no es tan competitivo como lo fue. O sea, nuestro electorado tiene claro que José Antonio Kast no gana en segunda vuelta. Y por lo tanto, nuestro electorado en el sentido amplio, el electorado de oposición, va a apostar por una persona que no solamente sea capaz de quedarse en el discurso, sino que sea capaz de hacer los cambios realmente. Y seamos fríos y claros, la única que logra el 50+1 desde la oposición es Evelyn Matei. Con ese dato arriba de la mesa y habiéndose evacuado el clima de polarización que nos enfrentó en una segunda vuelta con Kast-Boric, yo creo que el electorado va a tender a valorar el que Evelyn Matei construya. Ahora, ¿qué ha hecho Evelyn Matei esta semana? Ha dejado muy claro que su postura va a ser extremadamente estricta en temas como seguridad, migración, recorte del gasto, recorte de, digamos, una burocracia que muchas veces es indolente con las personas, que son aquellos vectores, por poner un concepto, que activan la votación de Johannes Kaiser y de José Antonio Kast. Yo cuando escucho a Johannes Kaiser, evidentemente no me gusta su tono, pero sí tiene un punto en cosas como el exceso de gasto burocrático, el exceso muchas veces de burocracia en los organismos internacionales,
Y esos son temas en los cuales nosotros tenemos que hacer un planteamiento, pero ¿a dónde nos tenemos que distinguir? En que nuestro planteamiento tenga la capacidad de hacerse realidad. Y para hacerse realidad, Gerardo y Claudia, uno tiene que ganar el 50+1, y la única capaz de hacerlo es Evelyn Matei. Usted escucha al diputado Diego Chalper, diputado de RN, conversando con Primera Pauta. Cuando ella ayer plantea esto de hacer cárceles en el desierto, la verdad es que no es primera vez que lo había escuchado. Se lo había escuchado antes a José Antonio Cast. Va a endurecer el discurso entonces ella. ¿Esa va a ser la nueva etapa de Evelyn Matei? No, Evelyn Matei va a hacer un planteamiento hoy día muy consistente, partiendo por reconocer que el crimen organizado es un problema de seguridad nacional, como lo han hecho además otros países. Yo vengo llegando de escuchar, no vengo llegando, ayer tuvimos el inicio de la subcomisión de crimen organizado, y cuando uno conversa con los expertos en crimen organizado, te dicen hay que hacer una estrategia mucho más sofisticada, salir de los paradigmas normales, pensar en centros de reclusión para personas de alta peligrosidad en los cuales no hayan visitas, no haya acceso de ninguna manera a la conectividad digital. O sea, un aislamiento real. Y cuando Evelyn Matei dice eso, lo que está pensando es que nosotros hoy día tenemos que asumir, Gerardo, Claudia, que tenemos un estándar de delito en Chile totalmente distinto al que teníamos hace 5 o 6 años atrás. Y por lo mismo nuestros centros de reclusión tienen que ser distintos, automatizados, con segregación Ya, penal. ¿no se está desplazando entonces hacia la derecha Belén Matei? Eso no. Nos estamos haciendo cargo de una lamentable realidad que ha llegado al país. Yo aliento a los auditores a leer un informe que ha hecho el Ministerio Público sobre las 11 bandas de crimen organizado que están operando en el país, y por lo mismo la estrategia de entender eso como un problema de seguridad nacional, y eso involucra inteligencia militar, involucra a las Fuerzas Armadas, involucra centros de reclusión mucho más estrictos que lo que hemos conocido, tiene que ser totalmente parte de la ecuación. Diputado, pero digo, va a ser súper importante el tono de este debate político que se inicia, de poner perspectiva. Muchas de las cosas que usted dice están en curso. No es novedad lo del crimen organizado, ni que esto tiene que ser una política de Estado. Han habido múltiples seminarios, el fiscal nacional lo ha dicho, hay una unidad creada específicamente, la unidad ECO, que lidera el fiscal Barros justamente para tener, ¿no es cierto?, el vínculo a nivel de todo el país, a nivel territorial, para dar cuenta. Han habido cambios en algunas leyes, entiendo, ¿no?, que ustedes las han votado, para entrar en inteligencia. Entonces, digo, para no repetir la película, pues la ciudadanía lo que le pasa es que se está sintiendo insegura. Y lo que quiere es que le digan qué cosas tenemos y qué cosas no tenemos. Usted dice que estamos totalmente desnudos frente al crimen organizado. No, si desnudos no. A ver, Ya. a mí me habría encantado que aquello que han aprobado con tanto entusiasmo en este periodo presidencial lo hubiesen aprobado en el periodo anterior, porque si usted hace un análisis pormenorizado de la ley de inteligencia, de leyes como la ley antiterrorista, en lo medular no hay grandes diferencias con lo que estaba presentado en el gobierno anterior. Lo nuevo fue que el Frente Amplio, puesto en el poder, se dio cuenta de que esto había que aprobarlo, y había que aprobarlo lo antes posible. Yo la nota de duda que tengo es si lo van a seguir aprobando cuando sean oposición, pero no tenemos cómo saberlo, Claudia. Lo que sí tengo claro es que nuestra tarea es sofisticar este tema. Por eso, modestia aparte, impulsé la creación de una subcomisión. Soy presidente de la subcomisión de crimen organizado. Vamos a hacer visitas inspectivas a los puertos, a algunos lugares donde lamentablemente se está transformando el tráfico marítimo en una de las herramientas de acción de las bandas organizadas. Entonces, nosotros vamos a seguir trabajando el tema, pero lo que yo no puedo sino consignar es que habríamos llegado mucho más temprano si la ley de inteligencia, el diputado Brito del Frente Amplio no lo hubiese frenado un año, si las leyes que teníamos para fortalecer la acción en caso de reincidencia no las votaban en contra. Pero bueno, ya eso es historia. Lo que queda por delante es que Evelyn Matei lidere una estrategia contra el crimen organizado. Usted decía, y esta es mi última pregunta, usted decía que el pragmatismo, o sea, mostraba que había que llegar a un 50+1 y Evelyn Matei la única que podía, pero ese pragmatismo no está presente, es decir, suena más a voluntarismo que a realidad. Está claro que quienes están más a la derecha, ustedes no van por esa. O sea, yo siempre me abro la posibilidad de que se reflexione, porque eso es un dato de la realidad. O sea, en el fondo, uno puede gustarle o no gustarle los datos de la realidad. Es como cuando usted pesca un termómetro, Gerardo, y le marca 39. Eso se llama fiebre. A usted puede no gustarle la fiebre, pero el hecho de la causa es que la única de las candidatos y candidatas de oposición que alcanza el 50+1 es ella. Pero si hay primera vuelta, ¿usted le bastaría al menos el compromiso que quien pase primera vuelta recibe el apoyo en la segunda? O sea, para mí el ideal sería llegar con un candidato único. Pero por si no se da, A ver, o sea, yo espero que entendamos que hay que concitar mayoría. Permíteme una frase muy corta. El mismo planteamiento le escuché a Arturo Esquella
para la primera vuelta de los gobernadores regionales, que valía la pena ir compitiendo con fuerza en la primera vuelta de los gobernadores regionales. Eso nos costó 3 regiones. Y por lo tanto yo espero que no repitan el mismo error, porque ese planteamiento ya demostró estar equivocado. Y por lo tanto yo lo que aspiro es que actuemos con sentido de realidad y con sentido de futuro. Y permíteme comentarle algo a los auditores que va a ser importante. Ayer tuve la oportunidad de hablar con el presidente Boric en la recepción que le hizo el presidente de Alemania. Y conversamos, y lo quiero transparentar para la opinión pública, la necesidad de insistir en la reforma al sistema político. Él me confirmó que ellos van a seguir impulsándolo. Yo espero que le pongan urgencia la próxima semana. Pero este tiene que ser un tema central. ¿Por qué? Porque independiente de quién gane, Gerardo, Claudio, necesitamos organizar mejor el sistema político. Y por lo tanto yo espero, y tal como ayer me lo confirmó el presidente Boric, que el gobierno le impulse esos cambios desde la próxima semana, porque es otra de las cosas que tenemos que dejar resueltas en marzo. Bien, hay que ver ahí si el clima en un año electoral para que los propios incumbentes se voten a sí mismos, ¿no? Esta reforma del sistema político que ha sido tan difícil. Hay que aprovechar que todavía en marzo estamos con sol. Después tiende a aparecer nublado. Por eso, 7